Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Jorge Posada Ordax y voy a dar paso a la ponencia cuyo nombre es La densa niebla que no me permite ver el horizonte, relacionado con la depresión y el suicidio en el adolescente, para el 14º Encuentro Internacional de Expertos en Salud Escolar y Universitaria, Adolescencia y Juventud, década de empleo juvenil. Bien, quería comenzar la ponencia dando unos datos sobre la depresión y el estado actual del conocimiento. Y es que a día de hoy se sabe que la depresión mayor es la principal causa global de discapacidad, afectando a más de 350 millones de personas en todo el mundo. Es la primera causa de discapacidad en adolescentes y adultos jóvenes. Además, la adolescencia es un periodo crítico de riesgo, donde aumenta la incidencia, se asocia a mayor recurrencia y a malos resultados funcionales. ¿Qué diferencias hay entre la depresión en el adolescente y el adulto? Sobre todo la predominancia de síntomas vegetativos, es decir, una disminución de la energía, sueño, apetito y un aumento de peso. Esto puede reflejar mecanismos fisiopatológicos distintos y debe tenerse en cuenta para diagnóstico y tratamiento. Además, es crucial la detección temprana y el tratamiento precoz para evitar trayectorias crónicas, es decir, que la depresión en el adolescente se cronifique y dé como un resultado adultos disfuncionales. Bien, en la actualidad, hasta el 25% de los adolescentes a nivel mundial de 19 años han experimentado un episodio depresivo. La depresión en niños y adolescentes se asocia con una peor calidad de vida, riesgo, lamentablemente, de suicidio, dificultades académicas y más episodios en la adultez. Es decir, que se arrastra cuando son personas adultas. La depresión en adolescentes es significativamente más frecuente que en la niñez. El déficit, por un lado, el déficit de los servicios de salud mental es crítico en países de ingresos bajos y medios, ya que entre el 80 y el 90% de los jóvenes con depresión no reciben atención adecuada. Por otra parte, la depresión adolescente es un factor de riesgo de suicidio. Según la OMS, reporta que el 77% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medios. Bien, según los estudios de alta evidencia como revisiones sistemáticas y metaanálisis, evidencian que la depresión es uno de los principales predictores de conducta suicida. A nivel global, el suicidio representa el 1,5% de todas las muertes violentas y más del 50% de los suicidios se asocian con depresión mayor. Por género, las mujeres tienden a buscar ayuda externa, lo cual se suicidan menos, según la estadística. Sin embargo, los hombres siguen unas normas sociales de masculinidad que inhiben la expresión emocional y tienen un mayor riesgo de conducta suicida fatal. Es decir, hay una fuerte asociación de suicidio con depresión, lo que pasa es que los hombres presentan mayor riesgo de desenlaces fatales, lamentablemente. A día de hoy sabemos que muchos de estos adolescentes con depresión tendrán episodios recurrentes cuando sean adultos. La adolescencia ya sabemos que es una etapa crítica para el desarrollo educativo, laboral y de relaciones. La depresión puede interrumpir estos procesos y dejar secuelas a largo plazo. La depresión adolescente está fuertemente relacionada con un fracaso escolar y menor acceso a la educación superior, un mayor desempleo y menor probabilidad de empleo estable, un mayor riesgo de embarazo, una parentalidad temprana, embarazos no deseados, y déficit de apoyo social y mayor soledad en la adultez. En el grupo de edad de los adolescentes, la depresión se asocia con el suicidio, siendo la segunda causa de muerte. La prevalencia global de la depresión clínica en adolescentes es del 8% en depresión mayor y un 4% en distimia, pero los síntomas depresivos subclínicos afectan al 34% de la población de los adolescentes. Lamentablemente, la prevalencia está en aumento y es más alta en mujeres y en ciertas regiones. Es urgente implementar programas de cribado temprano, intervenciones culturalmente adaptadas y estrategias específicas por género. Detectar y tratar precozmente la depresión adolescente puede prevenir que se cronifique y que deje secuelas psicosociales en la adultez.
En el ensayo clínico de prevención de la depresión se evaluó un programa de prevención cognitivo-conductual frente a los cuidados habituales en jóvenes con padres con depresión. Se observó que la prevención cognitivo-conductual es eficaz en prevenir la depresión en adolescentes en riesgo, pero su efecto depende del contexto familiar y clínico. Es decir, es más beneficioso cuando los padres no están deprimidos en el momento de la intervención. Vieron que los adolescentes presentan un buen nivel de funcionamiento, baja ansiedad y menor desesperanza. Por eso, como conclusión, se obtuvo que los programas de prevención deberían aplicarse en momentos de relativa estabilidad familiar. Podemos concluir que en adolescentes la terapia cognitivo-conductual tiene un fuerte respaldo y son considerados como tratamientos de referencia o nivel 1. Siguiendo con los tratamientos para la depresión, en esta revisión sistemática y metaanálisis compararon 16 antidepresivos, 7 psicoterapias y 5 combinaciones de ambos frente al placebo y controles psicológicos. La lista de antidepresivos comparados fueron los antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y otros antidepresivos. Las conclusiones y resultados del análisis mostraron que solo la fluoxetina, sola o combinada con terapia cognitivo-conductual, se asoció de manera consistente con una eficacia superior frente a placebo y controles psicológicos. Y sin embargo, algunos fármacos como la venlafaxina se asociaron con mayor riesgo de suicidio, mientras que los antidepresivos tricíclicos tuvieron peor aceptabilidad porque hubo un mayor abandono del tratamiento. Nosotros, los profesores, los docentes, que estamos a diario o casi a diario en contacto con los alumnos en nuestras aulas, debemos de reconocer las señales de alerta que pueden derivar en un suicidio. Existen dos tipos básicos de conductas autodestructivas. Uno de ellos sería el suicidio y otras las autolesiones no suicidas. Históricamente, las autolesiones no suicidas se han considerado como una parte de rebeldía adolescente o un preludio al suicidio. La intención del suicidio es quitarse la vida, morir. Sin embargo, las autolesiones es preservar la vida, pero generarse un daño corporal para modular las emociones. La función principal del suicidio sería escapar de un dolor mental y terminar con la conciencia. Sin embargo, las autolesiones sería reducir la tensión y ansiedad, aliviar emociones negativas y recuperar la sensación de control o autocastigarse. La mortalidad del suicidio es alta, entre un 10 y un 20% de los intentos acaban en muerte. Sin embargo, las autolesiones es muy baja, siendo el 0,6, sobre todo accidentalmente, porque los cortes arteriales suelen ser fatales. En este estudio menciona los métodos del suicidio, generalmente uno, pero se repiten en intentos. Sin embargo, las autolesiones, los intentos son múltiples, siendo entre ellos los cortes, quemaduras, golpes, rascarse heridas o morderse. Y la frecuencia del suicidio raramente se repite, entre 1 o 2 veces en la vida. Sin embargo, las autolesiones es frecuente y crónico, de entre 20 y 100 episodios en varios años, hasta 20 o 30 por año en adolescentes. En el suicidio existe un dolor mental intenso, estrechamiento cognitivo o visión de túnel, donde la persona es incapaz de ver más allá o ver soluciones al problema. Pensamientos dicotómicos, vida o muerte y una desesperanza en su vida. Sin embargo, en las autolesiones el dolor mental es variable, no existe una visión de túnel y la autolesión brinda un alivio temporal y sensación de control. Se sabe que hay una relación directa entre las autolesiones y el suicidio, ya que las autolesiones puede ser un factor de riesgo de progresión hacia el suicidio. Llegados a este punto, quería mencionar la gran labor de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, por su labor de hacer visibilizar este problema que tenemos
no solo en España, sino a nivel mundial. Según la Fundación y los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, en España, en el año 2023, se produjeron 4.116 suicidios en España, de los cuales 3.044 son hombres, el 74%, frente a 1.072 mujeres, el 26%, produciéndose en España 11,3 suicidios al día. Como factores del suicidio en adolescentes, tenemos factores fisiológicos, donde las fluctuaciones hormonales influyen en el riesgo de suicidio. Las adolescentes mujeres presentan picos de riesgo en la fase perimenstrual y una reactividad anómala del eje hipotalámico hipofisario adrenal con un aumento del cortisol y del sistema nervioso autónomo se asocia con ideación e intentos de suicidio. Las respuestas agudas al estrés también son factores del suicidio en adolescentes, ya que los intentos suelen seguir a estresores interpersonales intensos, como rupturas, un rechazo o acoso escolar. El afrontamiento disfuncional en frente a estos eventos es un marcador de riesgo inmediato. Los factores conductuales y psicológicos, como las autolesiones no suicidas, es uno de los predictores, como hemos visto antes, más frecuentes de suicidio futuro en adolescentes. La frecuencia, severidad y variedad de métodos de autolesiones se relaciona con un mayor riesgo de suicidio. Y otras variables asociadas son historias de abuso, desesperanza, la impulsividad de la persona y la baja autoestima. Existe una relación entre el suicidio y ciertos factores sociales y poblacionales. Por ejemplo, existe un riesgo elevado en minorías raciales, étnicas y sexuales, aumentando el suicidio en jóvenes LGTBQ y transgénero. Las cifras de suicidio también son muy grandes y en aumento en poblaciones afroamericanos y latinos, vinculado a la discriminación, racismo, pobreza y violencia. Muy importante, debemos de saber reconocer factores protectores para evitar la depresión y el suicidio, como sería la cohesión familiar, la espiritualidad, la religiosidad, redes de apoyo y programas escolares inclusivos. También, como punto importante, debemos de entender y de conocer cómo afecta el suicidio cuando se ha producido el suicidio en el entorno más cercano, sobre todo la familia de la persona que se ha quitado la vida. Se produce un trauma de la experiencia, es decir, los padres describen la crisis como abrumadoras y traumáticas, comparables a perder el control total. Se producen hospitalizaciones percibidas como encarcelar a sus hijos, y los padres tienen un sentimiento de fracaso, con culpa y percepción de haber fallado en su rol parental. Cuando se produce un intento de suicidio, los padres y gente cercana viven con miedo constante a que se repita el intento o la muerte de su hijo. Por eso se produce una hipervigilancia, una supervisión continua, retirada de objetos peligrosos y vigilancia incluso en el baño. En muchas ocasiones, los padres presentan sentimientos de soledad y búsqueda de conexión, ya que muchos padres se sienten aislados, sin apoyo emocional suficiente de familias o amigos. Por otra parte, estos padres encontraron alivio en grupos de apoyo de otros padres que habían pasado por las mismas circunstancias. Cuando ocurre el suicidio o el intento de suicidio, el impacto es duradero durante años o décadas. Ocurren consecuencias psicológicas como ansiedad, insomnio y trauma. Incluso muchos de estos padres tienen la necesidad de terapia. Como consecuencias familiares, se producen conflictos de pareja, descuido de los otros hijos y tensiones entre hermanos, además de que existe un impacto directo en su trabajo y en la vida social. Bien, cuando acontece el suicidio,
o el intento de suicidio, los padres, con el tiempo, tienen que redefinir la relación con sus otros hijos o con el hijo que ha intentado quitarse la vida, intentando reconstruir la vida familiar. De manera positiva, sí es verdad que se convierte el dolor en propósito, ya que algunos padres transforman la experiencia negativa en activismo, creando ONGs y apoyando a otras familias. Para acabar, vuelvo a mencionar a la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Existen unos mitos relacionados sobre este problema, sobre el suicidio. Uno de ellos sería que quien se suicida quiere morir, y ya que eso no es verdad. Nadie quiere morir, y mucho menos matarse. Quieren dejar de sufrir. No es que no se quiera vivir, es que no se puede. Nadie que es feliz se suicida. Hay que paliar ese sufrimiento y ayudarle a recuperar el deseo de vivir. Otro mito sería que hablar del suicidio incita a hacerlo. Eso es falso, ya que abordadas de manera adecuada se facilita la superación de las ideas suicidas. Hablar es prevenir. Otro mito sería que quien lo hace no lo dice y quien lo dice no lo hace. Eso es falso. Muchos suicidios están precedidos por señales de alerta que nunca deben subestimarse. Ningún intento debe valorarse como llamada de atención, sino como petición de ayuda. ¿Qué 5 estrategias contra el suicidio existen, según la Fundación Española? El suicidio se puede prevenir, como los accidentes de tráfico o los homicidios. Solo hacen falta activas de prevención y sobre todo implementarlo. La prevención no es solo sanitaria, sino suprasectorial y requiere un firme compromiso social e institucional. Hay que proporcionar pautas prácticas de actuación a educadores, familiares, cuidadores y profesionales sanitarios. Son necesarios más recursos de atención para personas en riesgo y sus familiares. Y por último, hay que difundir información veraz, científica, disminuyendo el oscurantismo y el estigma asociado históricamente al suicidio. Hablar adecuadamente sobre el suicidio ayuda a prevenirlo. Aquí finaliza la ponencia con nombre La densa niebla que no me permite ver el horizonte. Mi nombre es Jorge Posada Ordax y espero que esta ponencia les haya servido y les haya gustado. Desde aquí hago un llamamiento antes de finalizar a todos los profesores y docentes que estamos en contacto a diario, prácticamente a diario con nuestros alumnos, para que sepamos empatizar con ellos y de alguna manera nos involucremos con sus problemas, ya que podemos aliviar mucho dolor y evitar trágicos finales, lamentablemente. Muchísimas gracias.